Queridos hermanos, buenos días. Hoy continuamos con nuestro estudio de Sabios en Cristo, en donde vamos a estudiar el libro primero a los Corintios. Quiero darle las gracias a Dios por este tiempo que podemos estudiar juntos, de estar un momentito enfocados en su palabra, y vamos a pedirle a Dios que nos abra los ojos, nos ilumine para poder entender su palabra. Señor, te quiero dar gracias en este día. Hoy continuamos estudiando tu palabra y te pido, mi Dios, que nos abras los ojos, Señor, que tú, por tu Espíritu Santo, nos permitas ver la verdad, conocerte a ti, Señor, y dejar que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas, Padre Santo. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, estamos estudiando la carta a primera a los Corintios y hemos titulado esto Sabios en Cristo. Ahora, no es un título mío, sacamos esto de un estudio realizado por Warren Wiersbe, que tituló a esta carta Sabios en Cristo, pero me pareció que es una buena oportunidad para nosotros el tomar el mismo nombre, porque en esta carta, la primera a los Corintios, habla mucho acerca de cómo vivir como creyentes, ¿sí? Habla acerca de la conducta cristiana, basados en ver las cosas como Dios las ve, no como el hombre las ve, ¿ya? Entonces, a esta carta también tiene que ver con la santificación del creyente. Y cuando hablamos acerca de la santificación del creyente, habla acerca de cómo vivimos, ¿sí? De el proceso de crecimiento espiritual en el cual nosotros, por fe, descansando en la verdad, dejamos que Dios refleje su vida a través de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Todo esto por la obra de la cruz, ¿sí? Porque el problema del hombre es la carne, y la carne, el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, no quiere nada con Dios, no le interesan las cosas de Dios, y tampoco puede hacer la voluntad de Dios, tampoco puede hacer lo que Dios pide. Ahora, esta carta de primera a los Corintios fue escrita para corregir los errores de práctica de la iglesia corintia. ¿Okay? Ahora, recuerdan que nosotros en nuestra introducción hablamos acerca de que todo esto empezó cuando Pablo, en el segundo viaje misionero, se hace amigo de Priscila y Aquila, que vivían en Corinto, y ahí, después de que él compartía cada semana en la sinagoga, los judíos no quisieron escuchar, él salió de ahí y algunas personas creyeron, entre ellos el principal de la sinagoga, ¿sí? Que tenía la casa al lado de la sinagoga, ¿sí? Pero más que eso, lo que nos interesa saber es que Corinto era una ciudad entregada al pecado, entregada a la maldad, pero aún así Dios tenía ahí a gente de Él, ¿sí? Él había escogido personas para ser parte de la iglesia. Ahora, recordemos algo muy importante que dijimos la semana pasada. En Hechos, capítulo 18 y el versículo 9, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Hechos, capítulo 18 y el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dijimos la semana pasada que la ciudad de Corinto
era una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano, sino la más importante, y era la cuarta en tamaño, ¿sí? Pero en esta ciudad tan importante también tenía importancia por el comercio que había, por ser un paso de mercancías, había mucho poder político dentro de esta ciudad, pero también algo muy importante es que la mitad de la población eran esclavos y la otra mitad hablaba acerca de generales retirados o gente del Imperio Romano con poder, ¿ya? Ahora, el problema de esto era que dentro de esta ciudad había mucha cultura, si podemos decir así, pero toda esta cultura era con una mirada humana, ¿sí? Recuerdan que estábamos cerca de Atenas, la cuna de la civilización, si podemos decirlo así, moderna, pero el problema de esto es que era un pensamiento totalmente alejado de Dios, ¿sí? Y vimos nosotros la semana pasada que Pablo les dice a ellos: a aquel Dios que ustedes adoran sin conocerle, a ese yo les predico, ese yo les comparto. Y estamos hablando del Dios de la Biblia, del Dios todopoderoso. El problema de una sociedad o de una persona que deja al lado de Dios, que pone su vida o su forma de pensar sin creer a la verdad o rechaza la verdad, es que empieza una degradación moral y afecta a su vida, ¿ya? El ejemplo de esto más claro es lo que vemos en Romanos capítulo 1 y los versículos del 18 en adelante, donde les voy a leer, porque esto es importante que nosotros veamos lo que Pablo estaba viendo cuando escribió Romanos, porque la carta a los Romanos fue escrita cuando Pablo estaba en Corinto, ¿sí? Entonces, haga de cuenta que Pablo, mientras salía en las calles o abría la ventana, esto es lo que veía, ¿sí? Y en Romanos capítulo 1, los versículos 18 en adelante nos muestran a nosotros la degradación moral, espiritual del hombre que rechaza a Dios. Y dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El problema del hombre que al ver la verdad la rechaza es que empieza en una degradación moral, espiritual en cuanto a la verdad, en cuanto a Dios mismo. Y aquí, a partir del versículo 21 en adelante, nosotros tenemos características de el hombre sin Dios, ¿sí? Y puede ser muy moral o puede ser muy filosófico, pero lo único que produce un alejamiento de la verdad o un rechazo de Dios es esto, ¿sí? Hoy día, en el mundo entero, se piensa a alguien que acepta la homosexualidad como un pensamiento superior, o alguien de un pensamiento avanzado, moderno, equitativo. Pero la Biblia no habla de esa manera. La Biblia muestra que un pensamiento así es solamente un reflejo de haberse alejado de la verdad y estar en una circunferencia, en decadencia hacia cada vez peor, ¿sí? Entonces, Pablo dijo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos. Y acuérdense que cuando Pablo escribió
Romanos estaba aquí en Corinto, ¿sí? Y él estaba viendo esto. Según ellos, sabios, ¿sí? Pero sabios alejados de la manera de pensar de Dios, sino sabios en su propio entendimiento, no en base a la verdad, ¿sí? Y dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y cuando hablamos acerca de estar envanecidos en los razonamientos, la palabra vano es algo que se desecha, algo que se va con el viento, algo que pasa, pero ellos se quedaron en eso, en su forma de pensar, ¿sí? Alejada de Dios. Y todo eso resulta en un mundo o en una sociedad perversa, ¿ya? Y Dios permite que eso pase por consecuencia del haber rechazado la verdad, ¿sí? No es que Dios no les ama, sí les ama mucho, pero permite que lleguen a esa maldad con la esperanza de que un día conozcan la verdad, ¿sí? Ahora, la verdad es solamente posible a través del Evangelio, ¿sí? Conocer la verdad es solamente posible a través del Evangelio. Y una persona que aunque haya pasado por esto, cree, es salvo, ¿sí? Es salvo de la condenación eterna, salvo del pecado, es decir, que Dios no pagó el precio de nuestro pecado por la obra de Jesucristo en la cruz y ahora nos hizo hijos de Él, ¿ok? Ahora, todo esto es lo que Pablo veía, ¿sí? Entonces, si usted puede leer desde el versículo 24 en adelante, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Y la concupiscencia tiene que ver con ese deseo o anhelo fuerte de desenfreno en cuanto a la parte sexual, ¿ya? Y dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La sociedad de Corinto estaba perversa, estaba totalmente mal. Ahora, ahí Dios empezó una iglesia, y la palabra iglesia quiere decir los llamados, los escogidos fuera para ser de Él, ¿ya? Entonces, regresando a Hechos capítulo 18 y el versículo 9, ¿recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo? Él dijo, no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Sí? Y el Señor mismo le dijo a Pablo que no tenga temor, que él tenía un pueblo ahí, y habla acerca de la iglesia. Entonces, cuando empezamos a ver la carta a Primera a los Corintios, lo que Pablo hace es que se enfoca en lo que Dios ha hecho. Ahora, el motivo de esta carta, o por qué esta carta fue escrita, fue para corregir errores de práctica debido a la carnalidad de los creyentes, ¿sí? Debido a que los creyentes empezaron a ver las cosas no como lo ve Dios, no con la sabiduría de Dios, sino a la manera mundana de cómo la ciudad veía las cosas, ¿sí? Donde hacían distinción entre clases sociales, donde se jactaban de los pecados más grotescos, donde entre ellos tenían pleitos, se estaban demandando el uno al otro. Y esta carta no fue escrita para enseñar doctrina, sino para corregir los errores de la iglesia. Y esto es algo muy importante, ¿sí? Los errores de práctica estaban siendo realizados por la carnalidad de los creyentes. Ahora, quiero que vean conmigo de qué es lo que estamos hablando. Aquí mismo en 1 Corintios, quiero que vean en el capítulo 2, versículo 14
y 15 nosotros vemos los tipos de hombre que la Biblia nos enseña, ¿sí? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando habla acerca del hombre natural, habla acerca del hombre no nacido de nuevo, de aquel hombre no regenerado que no ha creído en la verdad, que nació pecador y continúa viviendo sin conocer a Dios, separado de Él, ¿sí? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, es decir, si una persona, por los sentidos, ¿sí? no tiene el olfato, así le pongan delante de él un plato con un aroma delicioso, él le da lo mismo que comerse cartón, ¿sí? O que no tiene el gusto, ¿sí? Para un hombre natural, cuando hablamos acerca de las cosas de Dios, no las percibe, no las puede discernir, no las entiende, más bien son locura. Y así, de esa manera, veía la gente en Corinto. Ahora, esto en cuanto a los no creyentes, pero también Pablo nos habla acerca de un hombre espiritual que dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y cuando habla acerca del espiritual, habla acerca del maduro en Cristo, aquel que ve las cosas como Dios las ve, y ese era el propósito por el cual Pablo da la carta a los Corintios, para que en lugar de ver las cosas como inconversos, ¿sí? Vean las cosas como Dios las ve en base a la obra terminada de Él. Ahora, miren lo que dice el capítulo 3 y el versículo 1 en cuanto a la tercera o el tercer tipo de hombre que la Biblia nos describe. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y este era el problema, ¿sí? Carnales, como a niños en Cristo, es decir, que no estaban viendo las cosas como Dios las ve, sino a la manera del hombre. Y los problemas de conducta de la iglesia Corinto se debía principalmente a la carnalidad de los creyentes, no porque no hayan sido salvos, sino porque estaban viendo las cosas como hombres naturales, alejados de la verdad, ¿ya? Entonces, Pablo se quedó en Corinto 1 año y medio, ¿sí? En 1 año y medio él estuvo compartiendo con la iglesia, con los que creyeron, día y noche, ¿sí? 1 año y medio. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, mis queridos hermanos, tenemos que saber que realmente él escribe esto con un cierto sentimiento de dolor, ¿sí? Con un sentimiento de dolor por la condición en la que la iglesia estaba, ¿ya? Entonces, lo que vamos a estudiar a partir de aquí, lo que vamos a estudiar en cuanto a 1 Corintios, tiene que ver con un deseo de ver a estos hermanos regresar a la verdad y caminar en base a quienes son en Cristo Jesús y no en base a una mentalidad humana, carnal, alejada de Dios, ¿sí? De hecho, cuando Pablo se fue, envió a Timoteo para que ayude a establecer a los hermanos a que crezcan espiritualmente, ¿sí? La única manera de crecer en la verdad o crecer espiritualmente tiene que ver con regresar a la verdad, y eso quiere decir con creer en la obra de Dios, vivir y caminar por fe en base a quién es Él, a lo que Él ha hecho, ¿sí? Miren conmigo, mis hermanos queridos, en 1 Corintios, capítulo 4 y el versículo 17, porque aquí vemos cómo el deseo de Pablo porque estos hermanos estén bien hizo que mande a Timoteo para que los hermanos
regresen a la verdad. Y dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Y esto es muy importante, mi proceder en Cristo. Lo que a Pablo le interesaba es que los hermanos vean las cosas en Cristo. Por eso el título de esta carta para nosotros es muy importante cuando decimos sabios en Cristo. Es ver las cosas como Él las ve por el poder del Espíritu Santo. Dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Sí? Y nuevamente él menciona lo mismo en 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 10, cuando dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Y para hacer esto, de cuidar de la iglesia, es una tarea imposible. Tiene que ser por el poder del Espíritu Santo, tiene que ser Cristo en nosotros el que lo hace, y eso es lo que Pablo estaba compartiendo. Ahora, en los capítulos del 1 al 4 vemos nosotros que habían divisiones en la iglesia, ¿sí? En el capítulo 5 vemos que la iglesia de los Corintios estaba tolerando un caso de adulterio, ¿sí? Tremendo, y no estaban enfrentando o no estaban haciéndose cargo de que eso no estaba bien, sino que lo habían dejado ahí como sin juzgarlo, sin que siga como si no estuviera haciendo nada, ¿ya? En el 6 tenían juicios en cortes impías, o sea, imagínense, posicionalmente en Cristo Jesús tenemos la sabiduría de Dios, ¿sí? Pero por la carnalidad de los hermanos estaban entre ellos demandándose y yéndose a las cortes judías, perdón, a las cortes romanas, donde se estaban demandando el uno al otro. Ahora, la Biblia enseña que los creyentes, juntamente con Cristo, cuando regresemos del cielo con Él, si no sabe de lo que estoy hablando, le animo a que vea el estudio de Romanos del día miércoles, donde vemos el tribunal de Cristo cuando los creyentes después del rapto son llevados al cielo, son juzgados por el Señor y luego después de la gran tribulación bajan para juzgar a las naciones. Pero lo que los creyentes judíos estaban haciendo es que estaban viviendo de una manera totalmente pensando en sí mismos y no en cómo lo que Dios había hecho por ellos, ¿sí? Entonces, la condición de los hermanos en Corinto era una condición inmoral, era doloroso para el apóstol Pablo lo que estaba pasando. Ahora, miren conmigo lo que dice el versículo 1 de 1 Corintios, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Cuando habla acerca aquí de llamado a ser apóstol, tiene que ver con ser enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Estos dos, Sóstenes posiblemente era aquel que está mencionado en Hechos capítulo 18, el principal de la sinagoga, ¿sí? Ahora, la iglesia en 1 Corintios, nosotros vemos que el enfoque que Pablo hace para dirigirse a ellos trata de enfocarse primero en lo que ellos son. Eso quiere decir en su posición invariable de acuerdo a cómo Dios les ve, ¿sí? Y lo que vamos a ver hoy día es eso. Dice aquí, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cuando habla acerca de a la iglesia de Dios, está hablando acerca de los llamados fuera del mundo para ser de Él, escogidos. Estos eran
apartados, ¿sí? Eran santos, si podemos decirlo así. Cuando dice aquí a los santificados, la palabra santificados tiene que ver con apartados, es decir, la iglesia, los llamados fuera, apartados con un propósito para ser de Dios, ¿sí? Los santificados en Cristo Jesús. Ahora, cuando habla aquí a los santificados, está hablando acerca de nuestra posición o la posición de los hermanos creyentes. En Corinto dice aquí, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta carta tanto se aplica para los creyentes en la iglesia local de Corinto como para todos los creyentes en el mundo entero, que nosotros hemos sido santificados en Cristo, llamados a ser santos. Y eso quiere decir llamados a ser separados para Él, apartados para Él, a ver las cosas como Él las ve. Por eso tan importante esto que estamos viendo de sabios en Cristo, es decir, en Él ver las cosas como Él, como Dios las ve. ¿Ya? Aquí principalmente vamos a ver acerca de la posición del creyente en base a lo que Dios ha hecho, ¿sí? Entonces, Pablo, cuando se refiere aquí, les dice ahí a la iglesia de Dios, 1, eran separados para ser de Él. 2, eran santificados, eran declarados santos, ¿sí? Aunque no vivían como santos, porque la condición y esta carta fue escrita para corregir los errores, no vivían como separados para Dios, estaban viviendo con una condición inmoral, estaban viviendo como hombres naturales, lo que dijimos en 1 Corintios 2:14, estaban viviendo como hombres que no perciben la verdad. Pero eso no importa cuando vemos aquí cómo es que Dios les ve, ¿sí? Entonces, los versículos del capítulo 1, del 1 al 9, nos muestra cómo es que Dios le ve a la iglesia. Y esto es muy importante para nosotros, porque es en base a creer en la verdad, es en base a creer en lo que Dios ya ha hecho, ¿sí? A los santificados en Cristo Jesús. Y esto para nosotros es recordar la posición elevada que tenían en Cristo Jesús, ¿sí? Y Pablo empieza por ahí, ¿sí? De la misma manera que un cristiano hoy día, si no conoce lo que Dios ha hecho, si no conoce quién es Dios, si no conoce la obra de Jesucristo por nosotros al habernos libertado del problema del hombre, la carnalidad, el hombre viejo, a pesar de que es una nueva criatura, a pesar de que tiene todo en los lugares celestiales, como dice Efesios 1:3, vive con una mente mundana, ¿ya? Y se comporta de esa manera. Entonces es tan importante saber quiénes somos en Cristo Jesús. 1, escogidos por Dios, dice a la iglesia de Dios, sacados fuera del mundo para ser de Él. Y 2, a los santificados en Cristo Jesús, es decir, a los que en Cristo Jesús tenemos la justicia de Cristo en nosotros. Romanos habla acerca de esto, habla acerca de la justicia de Dios, y la justicia de Dios es una persona, es Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, el momento que creímos, recibimos la justicia de Él y Dios nos ve como su propio Hijo Jesucristo. Ahora, de esa misma manera, nosotros somos llamados a ser santos, y eso quiere decir santos vivos, no los santos que se ponen como lo que vimos la semana pasada en el Areópago, donde Pablo explicaba a los atenienses que veía tantos ídolos y tantas cosas. Un santo no es aquel que se muere y después se le renombra, ¿sí? Los santos que está aquí hablando son santos que viven, que han entendido
que la única manera de reflejar la vida de Jesucristo aquí en esta tierra es por el poder del Espíritu Santo, es por haber entendido su propia muerte con Cristo Jesús y su resurrección con Él para vivir por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dice aquí, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y aquí nos incluye a nosotros también. Señor de ellos y nuestro, ¿ya? Ahora, un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto es el matrimonio, ¿sí? En el matrimonio, dos personas se unen para apartarse el uno para el otro, ¿sí? Pero el problema de una persona que en lugar de basarse en la verdad, vive en la mentira, y esto es lo que había pasado con los creyentes corintios, que habían sido apartados para Dios, para el uso exclusivo de Él, y al vivir de una manera, o ver las cosas de una manera humana, estaban viviendo como si no estuvieran unidos a Dios, ¿sí? Entonces, dentro del matrimonio se colocan dos personas apartados del uno para el otro, y cualquier relación fuera de esa unión es un adulterio. Lo que pasa con un creyente en la carne que peca contra Dios es justamente eso, un adulterio espiritual donde en lugar de adorar a Dios, está adorando a sí mismo, a otras cosas, y causa daño a la iglesia también. Entonces peca también contra la iglesia, ¿sí? Ahora, hermanos amados, quiero leer con ustedes un poquito más en este versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y cuando habla acerca de los santificados, quiero leerles una nota de la Biblia de estudio de Scofield que nos dice lo siguiente. Los versículos del 2 al 9, en contraste con los versículos 10 al 13, y los versículos del 10 al 13 habla acerca de cómo ve el hombre la iglesia aquí, ¿sí? Pero los del 2 al 9 habla acerca de cómo Dios los ve. Dice, ilustran una distinción que constantemente encontramos en las epístolas con respecto a la posición del creyente que tiene en Cristo Jesús, en la familia de Dios, y por otra parte, su vida o su condición real. La posición de los creyentes corintios era de santos, santificados, separados para Dios, con el uso exclusivo de Él. Y así es como Dios les ve a la iglesia. Así es como Dios le ve a usted y a mí como hijos de Dios, como parte de la iglesia de Jesucristo. Ahora, la iglesia local, aquí en Cuenca, Dios nos ve de esa manera. Sin embargo, el comportamiento es diferente, ¿sí? Es una condición diferente a nuestra posición. ¿Por qué? Por andar en la carne y no por andar basados en la verdad, por fe en lo que Dios ha hecho. Entonces, esta carta de 1 a los Corintios tiene mucho que ver para nosotros porque habla acerca de un llamado de atención a regresar a la verdad, a regresar a ver las cosas como Dios las ve, no como el hombre las ve. Y dijimos nosotros algo muy importante la semana pasada. El que hace esto posible de poner en iguales circunstancias mi posición como mi condición es Dios. Él iba a ser de los creyentes en su vida práctica, por el poder de Dios, que se comporten de acuerdo a su posición, no a cómo las cosas, cómo lo ve el mundo, sino de acuerdo a cómo lo ve Dios por el poder del Espíritu. Por eso Él dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él es fiel, Él es el que va a hacer que esto pase, ¿sí? Queridos hermanos, entonces hay dos cosas importantes que Pablo trata de enfocar a los creyentes corintios. La primera es regresar
a la verdad de quiénes son en Cristo Jesús. Y por esa razón Pablo empieza con quiénes son ellos en Cristo Jesús, como Dios los ve, su posición. Para que a raíz de eso, el llamamiento, es decir, para qué han sido salvados o para qué han sido santificados, es con el propósito de ser del uso exclusivo para Dios. ¿Ok? Entonces, muy importante que nosotros recordemos que la posición elevada como iglesia, como creyentes, es porque estaban en Cristo Jesús. Y es a raíz de eso que empieza la vida cristiana a cómo comportarnos. Si no hay una base de quiénes somos en Cristo Jesús, vamos a tener una mentalidad de tratar de hacer las cosas en nuestras fuerzas y así no es posible, ¿sí? Entonces, gracias a Dios que en estos días, en estas semanas que siguen, en estos meses, vamos a continuar estudiando acerca de la carta primero de los Corintios y que podamos ver las cosas como Dios las ve, como sabios, no como gente que no conoce de la verdad, ¿sí? Que no ve las cosas como Dios las ve. Mis amados hermanos, estos estudios quedan grabados para la iglesia en nuestra página de IGB Cuenca en Facebook, así también como nuestro canal de YouTube de IGB Cuenca. Si tienen ustedes un comentario, algo que podamos servirles, por favor, escríbanos. Si ustedes desean los estudios, las lecciones de este estudio, por favor háganos saber para poderle hacerle llegar las lecciones escritas de este estudio que seguimos, ¿ok? Que tengan un buen fin de semana. Saludos, hermanos.